Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que todos se encuentren bien en este curso sumamente interesante. Como bien decía, ya más de 15 años de experiencia en el mundo aeronáutico y casi 10 años ya de experiencia en el tema de los drones y el tema de los ERPAs aquí en el Perú. Yo empecé allá por el año 2015, 2016 a enterarme un poquitito de todo lo que tenía que ver con los drones. De hecho, mi número de acreditación es la 143. En la actualidad hay más de 12.000 pilotos registrados y unos cuantos son mi responsabilidad. Unos cuantos cientos han pasado por mis manos en los cursos de instrucción. Pero bueno, no vinimos acá a hablar de mí, vinimos acá a hablar de cómo vamos a integrar a este nuevo componente de la aviación dentro del espacio aéreo, que ya de por sí viene medio complicado. Lo que vamos a hablar básicamente es cómo clasificamos a los ERPAs y cuáles son los tipos de operación. Vamos a hablar un poquito, una pequeña introducción al tema. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que tiene que ver la movilidad urbana. Vamos a hablar sobre cómo va a ser este nuevo ecosistema aéreo. Vamos a hablar también sobre los sistemas UTM y el USpace en Europa. Y vamos a ver cuál debería ser, o una propuesta de procedimientos para los controladores en el caso de tener incidentes con drones. ¿Y todo esto para qué? Porque tenemos que entender algo. Los ERPAs ya van más allá de ser meros juguetes, ya no son juguetes. Son herramientas profesionales. Son herramientas que a partir de hoy y de aquí hacia adelante van a ocupar un espacio cada vez más importante dentro de la sociedad. Vamos a ver cuál va a ser la utilización que estos ERPAs van a tener en el futuro, pero sobre todo en el presente, y cómo van a cambiar esta presencia de estas nuevas aeronaves, porque no olvidemos, los ERPAs son aeronaves pilotadas a distancia, y cómo ese pequeño cambio de ponerle pilotadas a distancia ha cambiado absolutamente todo el paradigma de la aviación. Una aviación que estaba preparada para el piloto siempre sentado en la cabina del avión, y ahora resulta que el piloto puede estar sentado en su casa tomándose un cafecito. Entonces vamos a ver cómo podemos integrar a esta nueva generación de aeronaves dentro del espacio aéreo ya existente. Entonces, para eso vamos a ver cuál sería la clasificación de los ERPAs y los tipos de operación. Una primera clasificación que nosotros tendríamos que hacerle es por el tipo de ala que tienen estos equipos. Los primeros, probablemente los más conocidos para todos nosotros y para el público en general, son los ERPAs de alas rotatorias. Estos drones pueden tener 4, 6, 8, 16 y hasta 32 motores o hélices, las cuales van a generar su propia sustentación. Este tipo de modelos de drones son los drones que considero yo más dolores de cabeza van a traer en el futuro, porque son aquellos que pueden utilizar prácticamente cualquier persona. Cualquier persona que quiera comprar su dron puede tener acceso con una hasta módica inversión en algunos casos, y puede llegar a traer un gran dolor de cabeza. Su principal ventaja es el despegue y el aterrizaje de manera vertical, lo cual puede ser algo que no suene muy interesante o muy importante, pero sin embargo, cuando nosotros estamos en el campo y estamos haciendo trabajos, y estamos haciendo levantamientos fotogramétricos, y estamos haciendo inspecciones de edificios, y estamos haciendo seguimientos de obra, y todos estos trabajos que nosotros podemos hacer con estos equipos, vamos a agradecer muchísimo el poder despegar y aterrizar prácticamente en 2 metros cuadrados. Si bien no es la condición ideal, ni la condición más segura para poder hacerlo, sí, la realidad es que muchas veces nos toca trabajar de esa manera. Los siguientes drones que vamos a ver, o de los cuales vamos a conversar un poquito, son los ERPAs de ala fija. La gran ventaja que tienen estos drones es su durabilidad en el aire. Mientras un dron de ala rotatoria puede estar en teoría, obviamente, unos 40, 45 minutos, hasta 50 minutos en teoría. La realidad es que de esos 40, 50 minutos vamos a tener unos 30 minutos de vuelos reales.
Estos ERPAs de ala fija pueden estar hasta 2 o 3 horas en el aire. Y esto solamente hablando de ERPAs civiles, ya ni siquiera entremos a los ERPAs utilizados por las Fuerzas Armadas. Este tipo de drones tienen la gran ventaja, especialmente su durabilidad, lo que le permite grandes tipos de uso en vigilancia y en seguridad. Por ejemplo, ya se están usando este tipo de equipos para lo que tiene que ver vigilancia perimetral. Imagínense ustedes, una mina puede tener una equipación de 3, 4 o 5 de estos equipos para poder hacer vigilancia perimetral, ya sea con cámaras RGB, con cámaras tradicionales. No vamos a entrar el día de hoy a hablar muy a fondo en cuanto a los tipos de cámaras, pero también podrían utilizar cámaras térmicas, por ejemplo, para poder ser utilizados de noche para vigilancia, para detección de intrusos, para detección de animales en zonas especialmente críticas. Entonces, este tipo de equipos se utilizan en fotogrametría para grandes extensiones, levantamientos de más de 4.000 o 5.000 hectáreas, o para vigilancia. Bien, ¿por qué? Básicamente porque nos permiten mucho tiempo en el aire. Y en el medio, digamos, lo mejor de los dos mundos, podríamos decirle, tenemos a los ERPAs VTOL. VTOL, como imagino que ya deben saber, viene de las siglas Vertical Takeoff and Landing. Y esto es un dron o un ERPAS que actúa como un dron de ala rotatoria en el despegue y el aterrizaje, es decir, despega y aterriza de manera vertical, pero cuando alcanza su altura de trabajo, su altura a la cual va a operar, se transforma en un ERPAS o en un dron de ala fija. Esto le da, como les digo, lo mejor de los dos mundos, la posibilidad de poder despegar y aterrizar verticalmente en muy poco espacio, y sobre todo tener el tiempo en el aire suficiente para poder desarrollar distintos tipos de trabajo. Y es este tipo de drones, los VTOL, aquellos que van a ser utilizados de manera consistente en todos los temas de movilidad urbana y en todos los temas que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, es muy importante poder identificar y poder distinguir entre ellos y sobre todo entender el funcionamiento de estos ERPAs VTOL. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, levanta la mano y me avisa nada más, no hay ningún problema. En el Perú tenemos 3 normativas iguales, pero distintas, y me explico. En la actualidad, la norma técnica complementaria, la 001 del año 2015, es la norma que regula la utilización de los drones. ¿Ok? A pesar de que tenemos el apéndice M de la RAP 91 y la ley 3740 emitida en el año 2018. ¿Cuál es el problema de esta ley 3740? Es que aún no se regula. Por lo tanto, si bien esta ley existe, es una ley que no se puede aplicar, no se puede llevar a la práctica, porque no tiene una regulación que le permita aplicar esa ley. El apéndice M de la RAM 91 está muy ligado con esta ley 3740. Por lo tanto, gran parte de ese apéndice M no es aplicable o no se puede aplicar. Por lo tanto, ese apéndice M de la RAM 91 se medio aplica en la realidad. Entonces, la norma técnica complementaria es la que nos queda en la actualidad. ¿Cuál es el problema de esta norma técnica? Es que es del año 2015. Literalmente, justo ha cumplido años el 3 de noviembre de este año, ha cumplido 10 años de haber sido emitida. Justo estaba en un curso cuando me di cuenta de eso. Y ustedes se podrán imaginar que los drones en 10 años han cambiado un montón. Para que se hagan una idea, cuando yo aprendí a volar drones, los drones no traían cámaras. Había que instalarle cámaras a los drones para que pueda verse en tiempo real. Así es más o menos para que ustedes tengan en referencia cuánto han cambiado los drones en 10 años. A día de hoy los drones ya vienen, hasta los más pequeñitos, vienen equipados con sensores LIDAR que le permiten, por ejemplo, establecer rutas de vuelo o patrones. Entonces, la norma técnica complementaria no dividía, o no divide, porque todavía existe,
a los drones, no los categoriza. Lo único que te categoriza son drones hasta 25 kilos o drones mayores a 25 kilos. Y el problema es que dentro de 25 kilos entran muchísimos tipos de drones. Entonces no hay una categorización clara a la fecha de hoy. Entonces, como no existe, vamos a fijarnos en esta prepublicación que les comentaba recién, que ya está sentando en las bases de cómo clasificar a los drones de aquí hacia adelante. Y la clasificación que se utiliza a nivel mundial es una clasificación por peso. El Perú va a tender, o la tendencia es a mantener o a seguir el reglamento europeo. Por lo tanto, todo lo que veamos ahora va a ser muy similar a lo que vamos a encontrar en Europa o en España o en cualquier país europeo y va a ir muy de la mano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es la clasificación, vamos a ver que los divide en 4 categorías. Los microdrones, que son drones por debajo de los 250 gramos. En esta categoría encontramos prácticamente a todos los drones FPV. FPV viene por las siglas First Person View o vista en primeras personas, que son esos drones que se utilizan para competencias o que son drones muy acrobáticos. O drones comerciales, como pueden ser los Neo, que es uno de los últimos que están sacando de DJI, o toda su línea de drones mini, toda su línea de drones mini 1, 2, 3, 4, e inclusive el 5 que ha sacado hasta hace unos pocos meses, están por debajo de los 250 gramos. De hecho, pesan 249 gramos. ¿Por qué? Porque la idea es mantenerse dentro de esta categoría de microdrones. Esto le va a permitir, entre otras cosas, que prácticamente cualquier persona los pueda volar sin necesitar de una acreditación de alto nivel. Eso es en cuanto a los microdrones. Los pequeños serán aquellos que pesen por encima de los 250 gramos, pero por debajo de los 25 kilos. Y aquí es en donde encontramos un ecosistema bastante importante de aeronaves. Desde la línea Air, que es una línea de DJI, hasta drones como los Matriz 300, 350, los Matriz 400. Son drones que están dentro de esta categoría y en especial la línea Matriz, que le digo, son los drones industriales, los drones más grandes, no los más grandes, pero sí los más grandes que digamos casi cualquiera podría manejar. Son drones que pesan alrededor de 10 kilos. Bien, entonces hay que tener especial cuidado con estos equipos porque son equipos industriales, como le digo, que pueden alcanzar alturas importantes. De hecho, el techo de operación de estos drones de Matriz son de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, prácticamente pueden operar en cualquier situación. Los drones medianos serán aquellos que pesan entre 25 y 150 kilogramos. Y aquí encontramos de la línea común, digamos, de la línea de DJI, la línea Agras, que es para aplicación de productos fitosanitarios. Pero también vamos a encontrar Airpass, que van a permitir a las personas volar. ¿Ok? Ya podemos encontrar algunos equipos dentro de esta categoría, para uso, obviamente, personal, para el transporte de una sola persona. De hecho, ese dron que ustedes están viendo en pantalla es un Agras T100, es lo último de la línea de DJI, puede cargar hasta 100 kilogramos. Es decir, prácticamente ya podría cargar ese dron a una persona. Y no es un dron hecho para eso específicamente. ¿Ok? Entonces, más o menos para que se hagan una idea de por qué yo les digo de que los drones ya no son juguetes. Los drones son algo que tenemos que nosotros ver con la seriedad que se merecen, porque van a estar ocupando un lugar muy importante dentro del espacio aéreo, especialmente dentro del espacio aéreo urbano. Y los drones grandes, son aquellas aeronaves que van a superar los 150 kilogramos, tanto a nivel civil como a nivel militar. Aquí ya podemos encontrar distintos drones de tipo militar, de tipo los Reaper o los Predator o cualquiera de estos drones de gran alcance. Pero esta clasificación está más orientada o está más pensada a drones civiles. Entonces, entremos ahora a hablar, ya que tenemos claro
qué cosas son los drones y cómo los categorizamos, de qué cosa es la movilidad urbana. Probablemente ustedes hayan escuchado, tal vez sí, tal vez no, sobre la movilidad urbana y que va a ser el futuro de la humanidad y el futuro del transporte dentro de las ciudades, y es tal cual. De hecho, me da risa porque muchas veces me dicen, pero, profesor, me dicen, ¿para qué hablamos de esto si esto todavía será para el 2050, para el 2080? Para mis nietos, me dicen. Y yo les digo, la verdad es que no es para el 2050, no es para el 2080, no es para el 2030, es para la semana que viene. Este tipo de drones ya están siendo autorizados en muchísimos países. En China ya están autorizando la utilización o la investigación o el desarrollo ya con personas. Empresas como EHang, por ejemplo, o EHang, ya están haciendo transporte todavía de manera de prueba. En China están haciendo también, me van a disculpar, no me acuerdo si era Qatar, Dubái o alguno de estos Emiratos, la verdad, no me acuerdo exactamente cuál. Entonces ustedes piensan que esto no es el futuro, o sea, esto ya es el presente y la semana que viene esto ya va a ser el pasado, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Y la movilidad aérea avanzada es la que se va a utilizar ya no para el transporte dentro de las ciudades, sino para el transporte a nivel regional. Imagínense como si fuese un bus interprovincial, ¿sí? Más o menos algo por el estilo. Entonces, la movilidad urbana no solamente va a afectar o no solamente va a ser utilizada dentro de las ciudades o de las grandes ciudades, sino va a ser utilizada a nivel regional, a nivel nacional y a nivel de todos los países. Si ustedes ven este dron, por ejemplo, que está en el video, es un dron real, no es IA, por si acaso. Hay videos de acá sí que son IA, pero este no es IA. Es para el transporte de una persona. Entonces, nosotros tenemos que preparar no solamente a quienes van a operar estos equipos, sino a quienes van a tener que enfrentarse en el día a día con este tipo de aeronaves. Y esos son los controladores. Todo esto es parte de la movilidad urbana. De hecho, parte de la movilidad urbana va a ser el transporte de mercancías, no solamente de personas. Una vez más, en China, ya se están utilizando, lo que ustedes están viendo, tampoco es IA, es un video sacado de internet, ya se están utilizando los drones para la entrega o el delivery. Obviamente, ustedes no piensen que el delivery va a ser a la puerta de tu casa, como lo tenemos al día de hoy. Ese es un tema un poco más complejo de poder llevarlo a cabo, aunque en algunos lugares sí lo están haciendo. Sino que parte de la movilidad urbana que tiene que ver con la entrega de productos o con la logística en general, va a ser orientada de esa manera. Yo solicito a través de mi aplicativo, con mi teléfono, el dron me va a traer mi producto, me lo va a dejar en una estación como esta, yo voy con mi teléfono, ingreso el código y sale mi producto. Sí, justo a eso iba. Tanto Amazon como Google, a través de su empresa Alphabet, que es la empresa matriz de Google, digamos, están haciendo ya pruebas finales para la entrega de productos en determinadas zonas. A ver, ustedes piensen que son zonas muy abiertas, en donde son casas, en donde probablemente ni siquiera tienes, como aquí, por ejemplo, cables eléctricos aéreos, sino que los cables probablemente sean por tierra, en donde no tienes edificaciones, en donde la cantidad de árboles está más controlada. Entonces son lugares muy específicos en los cuales tú podrías desarrollar este sistema. Es decir, en el caso de Amazon y en el caso de Google, lo que hacen es envían un dron. Este dron lo que hace es no aterriza, baja la caja con el producto a través de una zipline que se llama y deja el producto en esa ubicación. Eso sí se está utilizando. También otra forma que se está utilizando para el delivery es una empresa que se llama Zipline, que está ya en varios países de Europa y también en África. Y la utilizan, por ejemplo, para el delivery de medicamentos, que eso sería perfectamente aplicable aquí en el Perú. Están haciendo en Ruanda. En Ruanda tienen una base en donde tienen todas las medicinas.
Entonces, lo que se hace es centralizar en un solo punto toda la medicina, toda la ayuda médica. Y en un radio de 50 kilómetros, probablemente, lo que tenemos aquí es la posibilidad de mandar un dron a cualquier poblado que esté en un radio de 50 kilómetros. Esto lo que va a hacer es poder enviar la ayuda de manera inmediata. En este poblado, por ejemplo, necesitan sangre de un tipo. Llaman por teléfono a la central. Aquí en la central, ¿qué es lo que hacen? Equipan el dron con la sangre solicitada y envían el dron. Todo eso en menos de 5 minutos. Y el dron aproximadamente demorará para recorrer esos 50 kilómetros, probablemente demore unos 6 minutos, 7 minutos. Redondeemos, en 10 minutos podríamos tener medicina o acceso a medicina o acceso, por ejemplo, a vacunas o acceso a antibióticos, etcétera, etcétera, de una manera fácil, sin tener que tener desplegado por toda la zona. Imagínense ustedes, si tuviéramos que tener, por ejemplo, antibióticos en cada pueblo, sería un tema logístico mucho más complejo que mantenerlo de esa forma centralizada, ¿no? Exactamente, eso, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el BIBLOS y el BLOS, pero sí, básicamente la movilidad urbana son vuelos fuera de la línea de visión. Entonces, sí o sí, vamos a tener que ajustar toda la legislación a eso. Y creo que lo que se está haciendo en Europa y aquí también en el Perú, considero que lo que se está haciendo por parte de la DGAC es orientar esa legislación que estábamos hablando de la ley 3740 un poco hacia ese sentido. Acá en la actualidad, y de acuerdo a la legislación vigente, no se pueden operar de manera BIBLOS, o sea, no se puede operar más allá de la línea de visión. A pesar de que, por ejemplo, cuando inauguraron el puerto de Chancay, una empresa, es una empresa ecuatoriana que hace deliveries también en Ecuador, ¿eh? Ni siquiera ya le estamos hablando de Europa, estamos hablando de Ecuador, en Colombia también. Esta empresa lo que hizo fue traer un documento desde el puerto de Chancay hasta aduanas, aquí en el aeropuerto, cerca del aeropuerto por el Callao. Entonces utilizaron un dron para llevar un documento de manera, digamos, ceremoniosa, ¿no? Como una especie de ceremonia. Pero eso es lo que va a tener que suceder. Todo ese tipo de operaciones van a ser sí o sí fuera de la línea de visión, y eso le aumenta toda una complejidad, como lo vamos a ver ahora más adelante. Y ahí es en donde la parte del control, especialmente el control del espacio aéreo, va a ser fundamental. Y sobre todo, vamos a tener que tener muchísima conciencia situacional de lo que sucede. Eso lo vamos a conversar por ahí un poquito más adelante, y vamos de repente a profundizar un poquito más en el tema. Y en los puntos que yo, desde mi perspectiva, considero que deberían ser los principales en los cuales se debería reforzar. Exactamente, y eso es lo que tiene que ver con el UTM y con el U-Space, o esa es la idea detrás de tanto el UTM como el U-Space. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero va orientado en eso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a integrar todo esto? O sea, porque suena todo precioso, suena todo muy bonito. Yo subo a mi dron y me voy de mi dron al trabajo, de mi casa al trabajo en dron, regreso en el dron. Pero, ¿y cómo hacemos todo eso? ¿Cómo utilizamos este espacio aéreo? ¿Cómo lo compartimos con los demás actores del espacio aéreo? Entonces, para este tipo de trabajos o para este tipo de utilización, la movilidad urbana, lo que más vamos a utilizar son los eVTOL o eVTOL, si nos queremos poner exquisitos con el inglés. Estos son los VTOL que vimos recién, pero eléctricos, ¿ok? Y aquí estos van a ser los actores fundamentales dentro de la integración del espacio, y va a ser parte fundamental de la utilización del espacio aéreo. Y la gran pregunta, como bien decían, es cómo vamos a integrar todo esto con lo que ya existe. Esa es la gran pregunta. Yo siempre bromeo. Imagínense el tráfico de Lima, que ya en 2 dimensiones es complicado, imagínenselo ahora en 3 dimensiones, ¿no? Imagínense cómo se va a poner el tema de complejo. Es que más allá de la broma, es una realidad. O sea, ¿cómo vamos a llevar todo esto a este punto, a la realidad, y cómo lo vamos a utilizar? Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que crear corredores específicamente creados para estos drones.
¿ok? Las alturas típicas van a estar probablemente entre los 150 y los 400 metros de altura. ¿Por qué? Porque estos drones van a tener que andar por esos corredores. ¿Cómo vamos a hacer para controlarlos? Eso ya va a ser tarea justamente de quienes están a cargo, los controladores que están a cargo del espacio aéreo. Entonces, acá el tema es cómo convivimos a todos los actores del espacio aéreo. Helicópteros, drones de reparto, taxis aéreos, AirPass de seguridad pública, los de emergencia. Entonces, esta va a ser la gran interrogante a futuro. ¿Por qué? Porque todos tienen distintas velocidades, todos tienen distintos tamaños, todos tienen distintos perfiles de vuelo y se utilizan para cosas completamente distintas los unos de los otros. Entonces, es muy difícil poder amalgamar todo esto en una sola normativa. Y eso es gran parte de la complejidad del tema. ¿Cuál es el gran reto? Garantizar las separaciones. Creo que han estado viendo el tema de las separaciones en estos días. Minimizar los riesgos, parte clave del SMS, y creo que el anexo 19 se actualizó esta semana o la semana pasada, justamente para hablar de todo lo que tiene que ver con drones dentro del SMS, que creo que entra en vigencia el próximo año, y sobre todo la automatización para no saturar el ATC. Imagínense ustedes, si ya de por sí un ATC tiene cientos de aeronaves de repente en simultáneo volando en el espacio aéreo, agréguenle a eso miles de drones. Porque ustedes no piensen que van a ser 3 o 4, van a ser miles de drones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar la saturación? He ahí la gran clave y la gran interrogante. Entonces, para eso debemos completamente transformar y adaptar la gestión del tránsito aéreo. Las aeronaves, como les digo, se van a multiplicar. Los cálculos son multiplicar por 10 a la cantidad de aeronaves existentes. Mi cálculo personal yo le pondría por lo menos un 0 más, un 0 adicional. Es automatizar todo esto. O sea, no va a haber forma humana de poder gestionar este volumen de tráfico. No hay forma. Entonces, de una u otra manera, se va a tener que automatizar gran parte de esta tarea. Entonces, vamos a tener RPAs civiles, vamos a tener municipalidades, vamos a tener policía, vamos a tener fuerzas armadas, vamos a tener drones de reparto, vamos a tener drones para llevar gente. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto no es tanto la gestión del tránsito aéreo, sino el ruido que vamos a tener. Eso es lo que más me preocupa desde el punto de vista del ser humano. Vamos a tener operaciones mixtas, tanto en entornos urbanos, rurales, zonas controladas, pero también zonas mixtas. Vamos a tener drones, como les decía recién, la movilidad urbana avanzada. Vamos a tener drones que van a ir de una ciudad a otra ciudad. Van a atravesar zonas de control, van a atravesar zonas no controladas. En fin, todo esto hay que ver cómo lo adaptamos. Cómo vamos a centralizarlo y distribuir de manera heterogénea miles de aeronaves de manera simultánea. Como les repito, no hay forma humana de poder gestionar este volumen. No la va a haber. Y la única forma es automatizar, pero para ello vamos a tener que depender mucho de la tecnología. Y ahí ya viene otro problema, que tiene que ver con la complacencia automatizada, pero eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Y muchos pensarán, bueno, tenemos la inteligencia artificial. Bueno, sí, pero la inteligencia artificial no es ni inteligente ni capaz muchas veces o suele cometer bastantes errores. Entonces, desde ese punto de vista también habrá que andar con pie de plomo y ver cómo incorporar esta inteligencia artificial dentro de todo esto. ¿Ok? Entonces, la idea sería automatizar lo más posible. Y esta automatización va a tener que venir propia dentro de los equipos. Aquí voy a acelerar un poquitito porque si no creo que no nos dan los tiempos. Entonces, vamos a tener operaciones mixtas para todo tipo de espacio aéreo. Entornos urbanos, temas de vigilancia, reparto, inspecciones de edificios, seguridad ciudadana, y a las personas que vuelen sus drones por hobby, porque quiere ir a la playa a filmar un atardecer. Vamos a tener que también tener esos drones dentro de nuestro espacio aéreo. Zonas rurales en donde vamos a tener muchísima gente haciendo trabajos de cartografía, trabajos de agricultura, monitoreo ambiental, vamos a tener cualquier cantidad de personas. Para inspecciones eléctricas, minerías, hidrocarburos en las áreas industriales, las inspecciones de torres de alta tensión, los cables,
inspección industriales, propiamente dicha, de las industrias, de las fábricas, paredes, techos, torres. Minería, ya ni se diga, minería está a día de hoy utilizando de manera abierta y fuerte los drones dentro de sus procesos. Todo el tema de hidrocarburos, por ejemplo, vigilancia para el transporte de hidrocarburos, los oleoductos, los gasoductos. Vemos aquí en la selva que 2x3 hay algún problema de perforación en los oleoductos o los gasoductos. Estos drones pueden ser utilizados de esa manera para poder casi que en tiempo real identificar problemas, tanto de seguridad como problemas de que estén rotos o que estén perdiendo hidrocarburos. Espacios aéreos controlados y sensibles. ¿Qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con las bases militares, con la infraestructura crítica? Ok, me van a decir, ya, está bien, están los inhibidores y podemos hacer una especie de cúpula con inhibidores para evitar que los drones entren en ese espacio aéreo. Sí, podríamos utilizar, pero ¿qué pasa con los drones con los aviones que vienen en aproximaciones? O con los drones que van de salida y ya salen del área del aeropuerto. O el tema de la infraestructura crítica o bases militares, el tema de espionaje. Hoy los drones tienen la capacidad, algunos drones, de meter hasta 50x de zoom. Es decir, ni siquiera vemos el dron y el dron nos está viendo hasta los granitos de la cara. Entonces, todo esto tiene que tener muchísimo en consideración de cara a cómo se va a implementar todo esto. ¿Ok? Vamos a tener un espacio aéreo muy dinámico, muy ocupado y con aeronaves de todo tipo de tamaño y color. Y ahí es donde viene la gran complejidad. Porque si solo habláramos de aviones, es mucho más fácil, porque más o menos se mueven de manera similar, pero los drones no. Y acá viene la pregunta, ¿cómo integrar los ERPAs en un espacio aéreo controlado? Y aquí es donde aparecen los sistemas UTM. UTM viene por las siglas UAS Traffic Management. Y es una sigla de otra sigla. UAS es otra sigla, es Unmanned Aerial System, o un sistema aéreo no tripulado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta integración? Estos sistemas, o cuáles son las funciones claves. La primera y más importante, obviamente, va a ser la de evitar colisiones. Va a tener que detectar y resolver cualquier tipo de conflicto de manera automática. Va a tener que reconfigurar alturas de vuelo, rutas, todas estas cosas que normalmente las tendría que hacer un controlador, como les digo, no va a poder hacerlo porque el volumen va a ser tan grande que es imposible. Entonces, todo va a tener que ser de manera automatizada. Vamos a crear las geocercas o los geofencing, que son estas cercas, estas geocercas, son límites a los cuales se le pone a los drones a los cuales no pueden ingresar a ese espacio aéreo. Por ejemplo, DJI tiene dentro de sus drones ya incorporados todos los aeropuertos prácticamente del mundo, y si tú vas a volar en esas zonas, en algunas zonas no te deja volar, en algunas zonas te limita la altura de vuelo y en otras zonas simplemente te manda una advertencia. ¿Cuál es el problema? DJI dijo, ya no voy a seguir utilizando el geofencing dentro de mis drones. Así que ahí ya de arranque vamos a empezar con un problema bastante importante. ¿Cómo vamos a integrar con el tráfico aéreo existente? ¿Cómo van a ser las coordinaciones, estos sistemas de gestión de tráfico aéreo tradicionales, para poder coexistir con los nuevos aviones, con las nuevas aeronaves? Va a tener que gestionar todos los permisos de vuelo. Ustedes piensen, en la actualidad, para poder hacer un vuelo en zona urbana, por ejemplo, hay que hacer una solicitud a la DGAC, hay que presentar una serie de papeles y te demoran unos 10 a 15 días en responderte, si es que te responden de manera afirmativa. Pero la realidad es que cuando uno trabaja en el mundo de los drones, 10, 15 días es demasiado. Porque a ti te llaman y te dicen, Diego, necesito un dron para mañana para ir a hacer una inspección de un edificio. Y yo no le puedo decir, mira, tengo que esperar 15 días para que me autoricen y capaz que no me autorizan. No, lamentablemente este mundo no funciona así. Para ello se tienen que crear escenarios preestablecidos en los cuales
un piloto con cierto nivel de certificación va a poder acceder a estos escenarios, va a aplicar las medidas mitigadoras que se describan en ese escenario típico y a partir de ahí va a tener una autorización automática o inmediata. Y asimismo, va a tener que tener una adaptación dinámica, es decir, va a tener que ajustar el vuelo en tiempo real, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿A partir de qué? De esto. ¿Qué pasa si las condiciones meteorológicas no están dadas? Pues el dron va a tener que cambiar su ruta. Imaginemos un dron que vaga Lima-Ica y que en el medio se encuentra, no sé, de repente con un viento para acá. Ese tipo de cambios climatológicos van a tener que, o van a obligar al dron a adaptar su ruta, a cambiar su ruta y a seguir patrones preestablecidos. No es que el dron va a decidir en ese momento qué es lo que va a hacer. Entonces, todo eso tiene que ver con el UTM o con este sistema de gestión de los drones o de los AirTags. En cuanto a los componentes claves, vamos a necesitar autorizaciones electrónicas de vuelo, es decir, los drones van a presentar un plan de vuelo digital. Se va a tener que evaluar si ese vuelo va a ser un espacio aéreo prohibido, muy congestionado, se evaluarán los riesgos y a partir de ahí se va a aprobar o denegar. Pero no como sucede a día de hoy, sino que esto se va a hacer de forma automática. El propio sistema ya tiene que estar preparado, ya tiene que estar cargado para poder realizar estas autorizaciones de forma automática. Esto va a evitar, ¿qué cosa? Saturar el sistema. Insisto, ustedes no piensen que van a ser 10 droncitos volando. No, van a ser cientos o miles de drones de forma constante. Vamos a tener que generar estas geocercas dinámicas. Es decir, estos corredores nosotros los vamos a tener que crear, pero a su vez estos van a tener que ser dinámicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir crear nuevos corredores, ampliar en el caso de saturación, achicar en el caso de que no se tengan tantos vehículos o tantas aeronaves en ese momento. Si es que hay una emergencia, clausurar algún corredor para que puedan pasar los sistemas de emergencia. Y todo esto en tiempo real. Como a veces vemos en la película, si el hacker que va cambiando los semáforos en tiempo real, ¿verdad? Para que se escapen los ladrones. Bueno, esto es más o menos parecido. La idea de esto es crear estos corredores que puedan cambiar dinámicamente en tiempo real y de acuerdo a las necesidades. Los drones van a tener la necesidad de manejar un transpondedor, tal y como lo utilizan los aviones. Este transpondedor va a tener que emitir una identificación que va a identificar al operador, dónde está el dron, si tiene autorización y, en el caso de necesitarse, apoyar a la seguridad pública y a la defensa. Todo esto va a ser requisito para los vuelos urbanos y para los BLOS. Lo que tiene que ver con identificación remota, este transpondedor va a ser obligatorio para todos los drones. Esa es una forma de poder controlar de una u otra manera la utilización de estos equipos. También vamos a tener que hacerle seguimiento en tiempo real, saber cuál es su posición, velocidad, actitud, cuál es la intención operacional, qué es lo que está haciendo, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Ahí, por ejemplo, sí tiene que entrar la inteligencia artificial para identificar vuelos sospechosos, por ejemplo. Resolución automatizada de conflictos, ya lo dijimos, un ser humano no va a poder estar de forma permanente porque no hay forma que lo pueda hacer. Por lo tanto, esto va a tener que ser de forma automatizada, sugiriendo rutas o maniobras de evasión. Bien. Pero fundamentalmente, y desde mi punto de vista, lo más importante va a ser la parte de la instrucción. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? En la actualidad, y lo digo por experiencia propia, muchos que quieren sacar su acreditación simplemente hacen el curso porque están obligados a hacer el curso. La verdad es que muchas de estas personas simplemente van a volar donde quieran. Esa es la realidad. Y ahí es importantísimo entonces en la parte de instrucción hacer entender, o por lo menos debería ser obligatorio, la enseñanza de un SMS. De hecho, va a ser obligatorio contar con un manual de operación, va a ser obligatorio contar con un manual de SMS, pero no solamente dejarlo en el manual, porque al final lo mandan a hacer el manual y ya está, sino que sea parte integral de
de su flujo de trabajo. Entonces, yo considero que es importantísima la parte de instrucción. Los sistemas UTM que existen en la actualidad, hay unos cuantos. Los dos principales son el USpace, por parte de la Unión Europea, a través del Chorus y el CESAR, que ya están definiendo cuáles van a ser los CONOPS o los conceptos operacionales para el USpace. Esto lo va a dividir en 4, es decir, la fase 1, o el U1 que se le llama, van a ser operaciones sencillas, con el dron a la vista. Básicamente van a ser pilotos en el nivel más básico del aprendizaje. Luego pasamos al siguiente nivel, o el nivel 2, en donde empezamos a gestionar el tráfico activamente y ya se van a permitir aquí operaciones BIBLOS. Operaciones BIBLOS significa más allá de la línea de visión. En cuanto al nivel 3, esta fase va a permitir operaciones mucho más complejas y ya estamos hablando de temas como, por ejemplo, en las ciudades o en entornos urbanos. Volar drones en entornos urbanos es bastante complejo. No por la dificultad de volar el dron no es difícil, siempre lo digo, sino que lo difícil es no perder la señal, es evitar todos los obstáculos. Ahí es donde se complica un poquito más. Y la fase final, digamos, o el nivel final, es la integración total y completa de los drones con la aviación tripulada. Es decir, ya implementar todo el USpace para la utilización de los drones en entornos complejos. Para eso van a utilizar 3 tipos de volúmenes operacionales. Va a ser un espacio aéreo de riesgo bajo, riesgo medio y de riesgo alto. No me da el tiempo para profundizar mucho en estos temas, igual les voy a dejar la presentación, seguramente ustedes la van a tener para que puedan analizarla un poquito más. Las operaciones BLOS versus las BIBLOS es la que utiliza el sistema UTM. A diferencia del sistema del USpace, el UTM que está hecho por parte de la FAA y la NASA en Estados Unidos, divide las operaciones en operaciones BLOS, es decir, con el dron a la vista, y BIBLOS con operaciones más allá de la línea de visión, que son de mayor riesgo que las que están en dron en línea de vista. Entonces, en el nivel 1 van a ser las operaciones sencillas. El UTM no va a utilizar clases, sino utiliza servicios, y lo va a dividir nivel 1, operaciones sencillas, siempre con el dron a la vista, operaciones BLOS, o lo que se llaman las LANC, Low Altitude Authorization and Notification Capability, es decir, bajo advertencia, tienen que solicitar su autorización. Mientras que el nivel 2 son operaciones complejas, como tiene que ver BIBLOS, y esto va a estar basada en el riesgo. ¿Ok? Aquí vamos a necesitar, en este caso, una autorización especial de la FAA. En cuanto al UTM en el Perú, la regulación, como ya les dije, va encaminada hacia el USpace, no tanto al UTM, sino al USpace. No está implementado en la actualidad, obviamente, la idea es que se implemente, y los riesgos y limitaciones los riesgos son bastante altos justamente porque no está implementado, y al no estar implementado hace de que los pilotos, lamentablemente, no tomen en consideración aspectos claves y básicos como los temas de seguridad, y eso hace que sea altamente peligroso. Aquí les dejo una tabla comparativa entre ambos para que la puedan revisar después. Y acá algo que me interesa es cómo responder a estos incidentes con drones. El hecho de tener los drones o los SERPAS va a ser un riesgo adicional dentro del espacio aéreo, de eso no cabe ninguna duda. Y en ese sentido vamos a poder tener incidentes intencionales o no intencionales. Y aquí es donde tenemos que dividirlo y entender con claridad cómo diferenciar el uno del otro. No es el caso de esta exposición. Aquí más que nada es dar algunas pautas de cuáles pueden ser los incidentes o los problemas más comunes con el dron. El problema número 1 que tienen los drones es pérdida de control. El dron deja de responder al operador. Normalmente aquí se activan lo que se llaman los fail-safe, que es normalmente el RTH o el retorno al punto de origen, al punto de despegue, o el dron aterriza directamente en donde se encuentra. El ingreso no autorizado del espacio aéreo, de esto lamentablemente he visto muchos drones volando cerca de aeropuertos,
más de los que yo quisiera haber visto. Podemos tener emergencias en vuelo, baterías críticas, fallos de motor, entre otros. Ya es un tema técnico propio del dron. Y amenazas deliberadas, es decir, drones utilizados para actividades ilícitas. Hace un mes, más o menos, en Colombia sucedió que utilizaron un dron para atacar un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, no debemos dejar de lado la utilización de los drones como una amenaza real. Y entonces, a partir de todo esto, ¿cómo debe actuar? Entonces, ¿cuáles son las herramientas disponibles para el apoyo a las respuestas? Básicamente la identificación remota, los sistemas antidrones y las geocercas dinámicas. Estas tres herramientas son las que nosotros vamos a tener a nuestra disposición para contrarrestar cualquier intento o cualquier problema deliberado o no de los drones. Probablemente haya que trabajar muchísimo el tema de capacitaciones a los instructores, no, a los futuros pilotos. Y todo eso creo yo parte de lo que tiene que ver con la instrucción y tener instructores realmente preparados para poder enseñar temas importantes. Considero yo que debería ser clave el hecho de que enseñen seguridad operacional, no es obligatorio para el curso, y considero eso más importante que otros elementos por ahí que ya están. Entonces, por ahí habría que ver cuáles son las oportunidades de mejora y ya teniendo en mente todo esto que es lo que va a venir. Como les digo, no es que esto va a ser para nuestros nietos, no, esto va a ser la semana que viene. Ver cómo lo integramos y cómo desarrollamos todo esto dentro de un espacio aéreo seguro. Entonces, hasta acá hemos llegado. Disculpen, al final hubo que acelerar un poquito. Me hubiese gustado poder explicar más algunos temas, pero por temas de tiempo no lo pude hacer. Quedo atento si tienen alguna duda, pregunta, cualquier consulta que puedan tener. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto.